Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de personajes de una parábola muy conocida entre el pueblo de Dios, y hemos escuchado mucho en esta parábola. Para algunos es más relevante la actitud, la personalidad del hermano menor que del mayor. Y el objetivo es, hermano, que algunos podríamos identificarnos solamente con uno de los hermanos, sea el menor o sea el mayor, pero quizás muchos vamos a identificarnos en el desarrollo de la enseñanza con la actitud, con el carácter, con la condición de los dos hermanos. Y esta parábola la encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Vamos a leer 3 versículos de esta parábola, aunque en el desarrollo de la enseñanza vamos a leer todo lo que encierra esta parábola del Señor Jesucristo para su iglesia. Dice San Lucas capítulo 15, versículo 11, 12 y 13. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hasta ahí dejamos la porción bíblica. Vamos a invocar una vez más en oración el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en tu trono de gloria, una vez más, en el nombre glorioso de Jesucristo, venimos, Señor, suplicando tu gracia, tu misericordia. Señor, poniéndonos en tus manos para que a través del poder y la autoridad de tu Espíritu Santo tomes el dominio completo de cada corazón, de cada mente, y que seas tú, Señor, el que derrame su gracia, su misericordia, para poder ser edificados en esta preciosa mañana. Que a través, Señor, de la bendición de tu palabra podamos obtener ese premio, Señor, de bendición y salir bendecidos, salir instruidos, edificados, Señor, con el poder de tu amor por medio de tu santa palabra. En Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Según el teólogo Dwight L. Moody, esta hermosa parábola según lo entendió Dwight L. Moody, él dice que se presenta a Dios como un padre común, un padre de personas que se consideraban
perfectas, se consideraban puros, se consideraban honestos y, como quien dice, lo mejor de la sociedad, lo mejor de la religión. Y estos eran los fariseos. Y también se presenta a Dios como padre de plebeyos, como padre de personas, como era lo más cruel dentro de los judíos, que eran los publicanos. Más, dice Moody, no se puede dejar de ver reflejado al Padre como Padre de todo linaje, como está escrito en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el versículo 10, hablando de la persona de Cristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dentro de la humanidad estaba Jesús, y la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero la humanidad no entendía quién estaba ahí. Por eso dice el versículo 11 que a lo suyo, a los israelitas, a la descendencia, al linaje de Abraham directo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí vemos, según lo que escribió Dwight L. Moody, una comprensión, un entendimiento de la palabra de Dios. Y podemos también, hermano, ver que a cada ser humano que tiene la oportunidad de escuchar la palabra, tiene la bendición, tiene la oportunidad, tiene el consejo para poder agradar a Dios, para poder tomar la decisión de amar a aquel que lo amó primero. Entonces, cuando vemos esto, me recuerda la actitud que vemos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, como dice que Zaqueo anhelaba, deseaba ver a Jesús. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, quizás por alguna curiosidad, por todo lo que había oído de él, pero el Señor no se interesaba solamente en que las personas supieran quién era Él, sino que entendieran a qué había venido Él. Y ahí vemos en el versículo, capítulo 19 de Lucas, versículo 8, cómo Él, al recibir el llamado del Señor Jesucristo, cuando le dice, desciende, porque es necesario que vaya a tu casa. Con esta impresión, él reacciona, él entiende quién era Jesús y se da cuenta de las cosas que tenía que corregir. Y habla de devolver parte de lo que él había adquirido, ¿verdad?, por el trabajo que hacía. Entonces, cuando ve el Señor esta respuesta, también le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Para los fariseos, Zaqueo era un publicano, era alguien que no merecía absolutamente nada de Dios, porque lo habían considerado como malo, ¿verdad? No una persona grata. Y esto, hermano, dice el Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo perdido. Entonces, aquí es donde, hermanos, dicen algunos comentaristas y donde muchos predicadores hacemos a un lado la actitud de uno de los hermanos y le damos preferencia al otro hermano. Porque dicen, ¿verdad?, que a veces solo vemos la situación o una cara de la moneda, no vemos las dos. Y se nos olvida cuando nosotros venimos de todos los gentiles que hemos creído en Cristo, nadie vino con una aureola ni con una herencia de promesa como lo tenía la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros, gentiles, fuera del alcance de Dios, y venimos a Cristo por misericordia de Cristo. Por eso hemos titulado la enseñanza de hoy: la gracia, riqueza sin precio. La gracia nos alcanzó. La gracia nos compró en la cruz del Calvario. ¿Y por qué es sin precio? Porque nadie ha pagado nada. Nadie ha pagado nada. Nadie ha hecho nada. Solamente el trabajo, la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y como Pablo lo dice, por gracia somos salvos. No por obras. No por actitudes, no porque agradamos nosotros a Dios, sino porque Él se agradó de nosotros. Ahora podemos ver en el desarrollo de esta parábola el carácter, la actitud, la conducta, el comportamiento de dos hermanos. Y empezando con la actitud del hermano menor, dijo a su padre en el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Vemos el carácter primero del hijo menor. Se puede ver un muchacho libertino, un muchacho que quiere tomar sus propias decisiones, que por cierto todos sabemos que le fue muy mal. Creo que fue la peor decisión que tuvo que haber tomado. Pero en la palabra de Dios están, hermano, los que se consideraban perfectos y que aún considerándose perfectos fueron, fueron hallados por Dios, porque su perfección no quiere decir que con eso tenían ganado el cielo. Por ejemplo, cuando al Señor le llevan a Natanael y el Señor habla de la personalidad de Natanael como un varón perfecto, un verdadero israelita. Y él, impresionado con lo que era, le dice: ¿desde dónde me conoces? O sea, tampoco su perfección le permitía entender quién era Jesucristo. Y el Señor le dice: desde que se estaba disimulando allá debajo de la higuera yo te vi. Hermano, a Dios nadie lo va a impresionar por muy culto, por muy educado, por muy religioso, por mucho que crea que es. ¿Se ha fijado que muchos de nosotros, cuando vemos dentro de la sociedad personas bien desequilibradas: pero yo no fui así. Pero en mi casa no éramos así.
¿verdad? Como que ese perfeccionismo nos da cierto valor. Y quizás sí, dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero delante de Dios, si no hemos recibido a Cristo, no somos nada, ¿verdad? Por eso pega esa comedia de que pegó mucho para los que teníamos, estábamos jóvenes en aquellos tiempos, de no te metas con esa chusma, ¿verdad? Pero realmente sin Cristo todo el mundo es una chusma, sin conocimiento, ¿verdad? Aunque digan que tengan valores, pero no tienen salvación. Entonces, este muchacho, ¿verdad? Le pidió a su padre parte de los bienes que le correspondían y quizás le iban a corresponder cuando el padre muriera, no cuando el padre estuviera vivo. Entonces, dice la escritura que el padre accedió a concederle lo que le habría de corresponder. Y esto, fíjese que nos debe de recordar a nosotros los cristianos que tratamos de mantenernos en la sana doctrina, en lo que nos enseña la palabra de Dios, a no caer en esos modernismos teológicos que muchos hemos oído, que porque hay promesas en la Biblia para los hijos de Dios, nosotros tenemos el derecho de exigirle a Dios, de reclamarle a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han oído predicaciones: reclámele a Dios sus promesas, demándele a Dios lo que Él le ha prometido, porque usted es un hijo de Dios. Pregunta importante: ¿habrá un ser humano que le haya dicho a Dios yendo al cielo y regresado para decirle: aquí traigo este paquete para que me lo guardes y este es el mejor banco que hay y por eso yo confío y creo en ti, guárdame esto? ¿Habrá alguien que realmente le haya dado a guardar a Dios? No, nadie. Entonces podemos ver, hermano, que Dios no está obligado, ni hay ser humano que le pueda obligar a Dios a que le dé lo que Él quiera. Entonces, pero aquí vemos el reflejo de un padre accesible, el reflejo de un padre que está dispuesto a dar una bendición y de manera incondicional. Entonces pudo haberle reclamado el padre diciéndole: muchacho, no tenés edad, sos el menor, mira el ejemplo de tu hermano que siendo el mayor no está pidiendo nada. No, aquí dice que el padre les repartió los bienes. Y dice el versículo 13, no muchos días después, o sea que tuvo tiempo, fíjese en esta palabra, no muchos días, ¿verdad? Pudo haber esperado, pudo haber calculado, pudo haberse preparado emocionalmente qué iba a hacer con aquello. Pero dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Uno de los aspectos que nosotros como hijos de Dios tenemos que considerar: ¿cuán capacitados estamos para administrar cualquier don que Dios nos pueda dar? ¿Cuán capacitados estamos? Porque a veces, hermano, podríamos considerar malas decisiones creyendo que estamos en lo correcto. Podemos estar pensando que con algo que nosotros pensamos obtener o recibir, creemos que ahí va a estar la felicidad. Una de las cosas, hermano, por las cuales Dios permitió que la nación de Israel estuviera en el desierto, era para que aprendieran, era para que conocieran la dependencia de Dios. Pero aún con 40 años, la nación de Israel no lo entendió todo, porque él quería ser el rey de Israel siempre.
Y con el tiempo ya establecidos en la tierra prometida, ellos decidieron tener rey. Y Samuel, triste porque habían renunciado prácticamente al gobierno de Dios de manera directa por tener a un rey. Y se les dijo a ellos: miren, el rey les va a cargar de impuestos, el rey va a vivir de esta manera, ustedes van a tener que pagar el costo. Sí, pero queremos rey. Hermanos, dice el apóstol Santiago que a veces los hijos de Dios pedimos y no recibimos. Y la situación no es porque Dios no quiera dar, sino porque pedimos mal. Pedimos mal. Entonces, a veces le estamos pidiendo algo a Dios y no consideramos, hermano, cuán altos pueden estar nuestros niveles de vanidad. Cuán altos puedan estar nuestros niveles de tomar cualquier decisión sin esperar nada. Y ese es un problema que nosotros lo llevamos, hermano, en nuestros genes, en nuestras decisiones. Y dice esta parábola, hermano, que la situación, todo lo que él recibió, toda la herencia, la desperdició. Dice el versículo 13, lo vamos a repetir: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que menos dura en esta vida, dijo alguien, es el dinero y es la salud. Porque a veces con el dinero nos puede servir para muchas cosas buenas, pero también nos puede perder. Y a veces con dinero nos podemos desenfrenar y podemos malinvertir. Yo tengo muchos años. No creo que haya pasado un año que yo no haga énfasis en decirle, hermanos, aquí de manera congregacional, hagamos un estado de ingresos de cada semana, de cada quincena, de cada mes. Marquemos los egresos, ¿verdad? Ciertamente pueden ser muy limitados nuestros ingresos y pueden ser muchos los egresos. Pero si nos nivelamos, nos registramos y empezamos a calcular, en algo nos va a servir. Porque a veces no está en la gran cantidad. Este hijo le pidió todo lo que le correspondía. Pero mire, en el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mientras yo he estado batallando por varias semanas y leyendo en las diferentes versiones y otros comentarios, pensaba, ¿y si este muchacho, conocido acá como el hijo menor, se le hubiese dado la autoridad que le dio Faraón a José? ¿Qué hubiera hecho con todo aquello que José administró? Lo deja en la bancarrota a Faraón, ¿verdad? Y a veces, hermano, Dios nos da. Dios nos da para cada cosa. Y nos va dando y nos va dando. Pero hay muchos, ¿verdad?, hermanos menores que no tomamos en cuenta todos los ingresos. Fíjese que hay personas dentro de los 20 años que hemos tratado de mantenernos en este ministerio, nos han venido a reclamar que nunca les hemos dado nada. Y sabe, el peor error que hemos cometido con esta persona es que les dimos en efectivo. Y cuando a la gente, hermano, se le da en efectivo, a mí se me olvida. Yo no sé si a usted también. ¿Se le olvida? Mire, solo dos, los demás. Entonces, hermano, el tener dinero
en la mano no es de todos. Yo a veces me han dado un dinero a guardar para otra cosa, ¿verdad? Y cuando vengo a sentir, tome hermano, tome. Y cuando me piden y lo recibo, no tengo nada. Yo no puedo andar dinero en efectivo. Oiga. Entonces, mire, cuando vienen las consecuencias de las malas decisiones, buscamos alternativas. ¿Verdad? Como personas que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Este muchacho en sus malas decisiones tuvo consecuencias terribles, pero también buscó, dice el versículo 15, que cuando empezó a faltarle, dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice el versículo 15, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Si nos hemos equivocado, si hemos fallado, también es bueno buscar qué vamos a hacer. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Este se rebuscó, digamos así, ¿verdad? Y se arrimó como quien dice, aquí hay trabajo. Pero hay personas que pueden ser peores que el hermano menor porque están bajo la gran tormenta, bajo el gran problema y están con aquel espíritu de conmiseración como que son la humilde Magdalena. No hacen nada. Y este mal es peor que el mal que tenía el hermano menor. Pero mire hermano aquí, pero... Sí. Pero mire hermano, esto y esto. Sí. No se arrima a nada. No busca nada. Y eso es muy peligroso. Ahora, no le sirvió prácticamente de mucho el que se haya arrimado a aquel ciudadano que tenía su hacienda. Porque mire, a veces el que más tiene nos va a dar lo peor. Por eso, entre más vueltas demos en el problema, hermano, más grave va a ser nuestra enfermedad. Pero eso lo sirvió. Porque aparte de que había consumido toda la herencia que su padre le había dado, lo había mal invertido, lo había malgastado, lo había desperdiciado. Pero tampoco, hermano, se sintió satisfecho, porque para un israelita el estar cerca de un cerdo, eso era una abominación. Eso era un desprecio. Eso era algo que él no lo concebía. A veces pasamos por cosas, hermano, que nos tienen que pasar para medir nuestro orgullo. No es porque, aunque nos hayamos equivocado, Dios está airado y nos quiere destruir. No, Dios quiere que si vamos a llegar al fondo, que lleguemos al fondo para ver qué determinación tomamos. Yo no sé cuántos de ustedes en su vida, ¿verdad? Hablo de las personas mayores, han tenido trabajos que venir a hacer este país que nunca los hicieron en su país. No que hayamos sido ingenieros, doctores o químicos, no. Pero fíjese que yo cuando llegué a San Salvador, había un día que a mí me tocaba la limpieza en el taller donde estaba aprendiendo mecánica. Pero como todos lo hacían, para mí no era ningún problema. Y aquí en este país, me tocaba en los primeros 4 años de este ministerio, bueno, me rebuscaba, pues iba a vender pan, iba a vender tamales los días viernes y los días sábados, ¿verdad? Siempre rebuscándome. Pero de lunes a viernes
me iba con un hermano a ver qué cachaba, pues. Entonces me dieron el trabajo de hacer limpieza en una clínica en Potomac. Y cuando me dan un barril no me acordé de otra cosa más que de la película de Cantinflas en El Barrendero. Y yo nunca había andado así, hermano. Créame, me sentía muy mal. Pero bueno, me pagaban y yo dije, pero como faltando 20 para las 8, hay un bus, una ruta que pasa por ahí y va llena de paisanos que van a trabajar por toda esa zona. Y como a las 4:10, 4:15 viene lleno ese bus también de paisanos. Y yo dije, voy a hacer primero el trabajo de afuera y después lo de adentro para que nadie me mire. Y fíjese que el doctor, el jefe de la clínica, me puso a hacer otras cosas y me dijo que después iba a hacer lo de afuera. Y me ponen cabal en el intermedio que podía venir el bus de paisanos. Entonces yo, cuando vi que el bus venía, metí el barril debajo de unos arbustos. Y mire a saber qué pasó. Yo creo que fue el diablo. O fue un ángel de Dios para botarme el orgullo y la vergüenza. Amén, dice hermano. Malo. Hermano, mire, se va la carreta en la bajada. Y me dice uno de seguridad, hey, y me dijo y el animal ahí ven directo a la calle como a darse con el bus. Ay, hermano, y yo salgo, se me olvidó botar la escoba, el rastrillo, iba a la carrera de tener aquella carreta. Y mire, los ingratos, como que si me conocían. Miren aquel, miren aquel, miren. Hermano, fue una vergüenza terrible para mí. No que el trabajo, no, pero como yo no estaba acostumbrado. A este israelita, mire, el golpe más duro quizás no fue que él se haya gastado todo lo que el papá le había dado, sino ir a cuidar cerdos y algo más, que tenía tanta hambre que quería comer y aún eso, la comida de los animales, le era negada. Yo le digo una cosa, entre más rápido lleguemos al fondo, más inmediata está la medicina. ¿Entiende eso, hermano? Dice que cuando se dio cuenta, el versículo 16 dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Entonces, el versículo 17 da la pauta. Volviendo en sí, reaccionando, reflexionando, dándose cuenta hasta dónde había llegado. Y en esta reflexión él piensa en los jornaleros que trabajaban en la casa del padre. Y dice, los jornaleros allá tienen comida, tienen pan. Y yo aquí, ni siquiera eso. Hermanos, una lección que tenemos que aprender de lo que vemos en este relato es que en la casa de nuestro Padre puede venir la aflicción, puede venir la enfermedad, puede venir la pobreza, pero siempre estará una palabra para sostenernos, para alimentarnos, para fortalecernos. Siempre vamos a estar mejor que fuera del Padre, que lejos de la casa del Padre. Y lo que éste piensa, yo sé lo que tengo que hacer. No podemos en una condición quedarnos en la idea
de lo que tenemos que hacer. Me levantaré e iré. No tiene que quedar el pensamiento de lo que tenemos que hacer, sino la acción. Me levantaré. Y pensó todo lo que le iba a decir al Padre, reconociendo toda su confesión que tenía que hacer, diciéndole: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo esto lo estaba él maquinando en su corazón y en su mente. Hermano, nosotros lo podemos maquinar en el corazón. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no nos quedemos con la idea. Tenemos que accionar, tenemos que disponer, tenemos que determinar. ¿Me entiende, hermano? O sea, podemos llegar a lo más bajo, a lo más crítico, pero y sabiendo lo que tenemos que hacer, pero no nos quedemos solamente con la idea. Porque a veces nosotros, ¿verdad? Hablando de responsabilidad, quizás alguien nos ha prestado algo y podemos decir: hermano, bueno, yo le debo al hermano, pero me da pena, pero algún día yo le voy a pagar. Está bueno que piense, pero también es mejor que le digamos: mire, hermano, perdóneme, se me han trabado las carretas, o yo, aunque no tenga huellas, ni carretas, ni llantas, ni nada, ¿verdad? No solamente lo pensemos, sino que lo expresemos. Y quizás, ¿verdad? La actitud dice que levantándose, no solamente lo pensó, sino que reaccionó, determinó. Levantándose vino a su padre. Y mire la actitud del padre, la disposición del padre. ¿Cuántos tiempo pudo haber pasado? La Biblia no habla de tiempo, no habla de días, ni de meses, ni semanas, ni de años. Pero ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? Pero dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El Dios eterno, el Dios de toda gracia, Él siempre será movido a misericordia, porque Él es la misericordia. Él es el amor. Él es la bondad. Como dice 2 Corintios 8:9, dice: siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Literalmente dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Para que fuésemos bañados, cubiertos, protegidos de la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, dice que el Padre fue movido a misericordia. Y dice también, amados, que en esta actitud, cuando fue movido a misericordia, no solamente en su soberanía lo había perdonado, sino que, dice, corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es compasión. Eso es, hermano, lo máximo del Padre. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. A veces estamos enojados por la actitud, ya hablando de la paternidad humana, de la paternidad familiar. A veces estamos molestos con un hijo, y aunque venga, no le abra la puerta. Y somos crueles. Hay algunos padres que entiendan esto. Somos duros. Y a veces
con esa dureza que pensamos y que actuamos, creemos que Dios también es parecido a nosotros. Dios no es así. Dios no es así. Dice que fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y mire, empieza el hijo con lo que había pensado, con lo que había determinado, diciéndole: he pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no lo dejó terminar, papá. No lo dejó terminar. Y esto me alegra mucho a mí. Porque en un principio les dije: yo no sé con quién de los dos hijos usted se va a identificar. Y le soy honesto, le soy sincero, yo me identifico con los dos. Con los dos hijos. Porque cuando veo esto, hermano, cuando el padre le dice a sus siervos, como que no le prestó atención a todo lo que quizás le estaba diciendo, pero el padre, hey, dice a sus siervos: atiéndanme a este muchacho. Le dice: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzadlo de sus pies. El uniforme completo. Y este es el milagro de la gracia de Jesucristo. El amor y el perdón, que cuando venimos, hermano, harapientos de la inmundicia, cuando le fallamos a Dios y nos arrodillamos, la sangre de Cristo nos uniforma, nos viste, nos corona, hermano, y nos hace una persona diferente. Aunque la gente pueda decir lo contrario, pero Dios dice otra. Dice que lo uniformaron completamente, y también no solo el vestuario, sino que dijo: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas 19 acerca del pecador que se arrepiente? Dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Pero nosotros a veces no entendemos eso, y cuando no lo entendemos, actuamos de otra manera. Dice que cuando todo esto, cuando el padre dijo que había que hacer fiesta, también dijo: este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse. Pero hay algo, que el hijo mayor no estaba en casa cuando todo esto estaba pasando. No estaba ahí. Dice que estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Le sorprendió, porque quizás durante la ausencia del hijo menor, aquella casa quizás no tenía fiestas como esa. El padre estaba triste. Y eso me hace recordar cuando el Señor habló de la parábola de las 100 ovejas, que dejó las 99 y fue por una. Fue por una. Por eso nuestra visión, nuestro trabajo en el evangelismo y en el discipulado tiene que ser permanente. Por eso estamos hablando con los coordinadores de zona y supervisores de sector para poner en práctica algunas estrategias en esta primavera hasta el otoño. Porque hay muchas personas que se han ido de la casa del Padre y están como este hijo menor. Lo más conocido, hermano, cuando oímos este mensaje, es que se habla del hijo pródigo. Pero esa palabra pródigo en el original, en la palabra inspirada, no aparece la palabra pródigo. Ese fue un título que le dieron los traductores, de llamarlo pródigo.
Y quizás hay muchos, hermanos, porque este muchacho se ganó el título de pródigo por las cosas que hizo. Pero no se menciona mucho la actitud que le dio valor a su vida, la actitud que permitió la resurrección de su vida, la actitud que también, hermanos, sirvió para la casa del Padre para que se llenase de fiesta. Y ese es el trabajo de la iglesia del Señor. No solo ver al pródigo arruinado, no solo ver al pródigo desperdigado, no solo decir, mire, este cantaba, mire, este predicaba. Con eso no hacemos absolutamente nada. Tenemos que hacer el trabajo para que en la casa del Padre haya fiesta por cada persona que venga a los pies de Cristo, que se reconcilie, que se bañe de la gracia de Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia. Hermanos, dice que aquel muchacho mayor, cuando oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados, dicen algunos teólogos que lo mejor que pudo haber hecho era ir al padre de una vez, pues era el mayor, era el que gozaba de la primogenitura, era el que tenía el derecho de saber cada cosa que pasara en la cosa del padre. Pero dice que buscó y llamó a uno más de la casa. Y usted sabe que para darle información a veces es bien difícil, ¿verdad? A mí me han dado muchos consejos donde me dicen, no, ese asunto no lo trate por teléfono, mejor personal, porque pueden haber muchos errores porque a veces, hermano, uno escribe una cosa en las máquinas de mandar mensajes y la máquina dice otra cosa. Y después uno dice, perdón, quise escribir tal cosa. Mire el mensaje que le transmitieron. Le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Era verdad. Era verdad. Pero ¿qué tenía que darle tantos detalles si no le importaba a él? ¿Entiende eso? Mire, él de por sí, el mayor, se describe como un muchacho sumiso, obediente, buen carácter, buena personalidad. Y todo estaba bien. Pero no se había dado cuenta que habían cosas que le perjudicaban mucho. Y con lo que se demuestra en lo que vamos a seguir hablando es orgullo, envidia, murmuración. Pero según él, era un buen muchacho. Era alguien sujeto, cuidadoso. Pero no se había dado cuenta que ahí estaba el aspecto del orgullo, de la envidia, del egoísmo. No se había dado cuenta. Porque dice que cuando oyó la música y la danza, bueno, ¿y qué pasa aquí? O sea, no le alegraba. Cuando le da la noticia, ciertamente este le dio detalles. Mira, tu hermano ha venido, tu papá ha hecho fiesta y ha matado el becerro gordo. Yo no sé, ¿verdad? Así como hay muchos hermanos mayores en las congregaciones. Ah, si ese hermano es preferido. Y con eso no te metas. Mire, hermano, prestemos atención a esto, por favor. Por favor, hermano. Habemos muchos en las congregaciones que creemos que por la buena conducta, por la buena actitud, por las buenas acciones, creemos que no quebramos un plato. Así nos consideramos. Y yo le he dicho siempre, a mí cómame, vomíteme, erúteme,
yo ya estoy curado. Sí, a mí no me va. Pero hay gente que habla muy mal por ser el hermano mayor. Y aquí es donde no sé cuántos puedan, hermano, como tratar de entender la actitud del hermano mayor. Porque este es un punto muy frágil. Por eso dice Pablo que cuando tengamos que arreglar algunas cosas con alguien que sabemos que ha sido declarado en una situación complicada, dice que tengamos esa consideración. No sea que nosotros mañana estemos en una condición igual. Entonces, este hermano recibiendo todo este mensaje, aún diciéndole a aquel, mira, tu hermano ha venido bueno y sano. No le impresionó, no le conmovió, no se alegró que tenía sus pies, tenía sus manos, tenía sus ojos. No valoró nada de eso, sino que prestó más atención a la levadura y a toda la exageración que quizás aquel pudo haber puesto, ¿verdad? Y entonces la actitud inmediata, se enojó. Se enojó. Y no quería entrar. No, yo no entro ahí. Hay mucha gente religiosa, hermano, que no celebra nada. Todo es como quien dice, así como yo digo, tiene que ser. Ya le he dicho yo en otras ocasiones. Mucha gente como congregación, como liderazgo, como ministerio cristiano Canaán, nos critica severamente. Pero cuando aquí se ha dicho, hermano, que las mujeres tienen que venir con un pasarrillo como que si son charamuscas mal congeladas. ¿Con quién sale esa señora de la casa? Si tiene marido, con el marido. ¿A quién se le ha dicho que se corte el pelo y que se lo pinte o que? No, señor. Pero son hermanos mayores que solo van a poner el dedo. Solo van a decir, ¿por qué no agarra una Biblia? Se instruye a sí mismo, instruye a los demás. Pero el muy hermano mayor ni al culto quiere venir, el inútil. Sí. Hermano mayor y no se alegra, no se preocupa. Como hermano mayor, muchos, ¿verdad? Dicen, no, hermano, a mí no me gusta servir porque a mí no me gusta estarle aguantando. ¿Usted quiere aguantar? Sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Pues si la gente siempre va a hablar. Si el pastor es joven, que es aquí, que es allá. Si es viejo, viejo inútil, que allá. Y los hijos y la mujer y esos hermanos. Mire, como que a este hermano mayor no le servía nada su forma de sujeción, su aparente humildad, porque realmente demuestra que no lo era, porque se enojó y no quería entrar. Y ahí vemos la cobertura de la gracia. Por eso, la gracia, riqueza sin precio. Vemos la riqueza, dice que el padre, cuando, mira, ahí está tu hijo mayor. Yo no sé si le fueron a decir al padre que ya había llegado el muchacho, o él discernió que ya era hora que él se apareciera y que él lo conocía. Ah, este muchacho yo lo conozco un poquito, ha de estar afuera. O pudieron haberle anunciado que ya estaba ahí el muchacho. Y dice que su padre le rogaba que entrase.
¿Qué nos dice la Escritura? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entrare, si alguno me deje entrar, cenaré con él y él conmigo. Cuando el Padre le rogaba, abre la ventana de su corazón y suelta todo lo que andaba adentro y dijo: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Era cierto. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Por qué no pedía un cabrito para gozarse con el padre y con su hermano? ¿Por qué estaba prefiriendo a sus amigos? Porque muchas veces la religión nos dispara para otras direcciones. Y le dice algo más. Pero cuando vino tu hijo, ahí estaba negando que era su hermano. Tu hijo. ¿Qué dicen los hermanos mayores de las congregaciones? Esos hermanos, ese pastor. O sea, no estamos en la gracia. Es como el uso de los católicos, que nos llaman hermanos separados. Y si estamos separados, ¿para qué nos llaman hermanos? Hermanos separados. ¿Para qué diablos nos están llamando hermanos si estamos separados? No somos hermanos. Entonces, hermano, tu hijo, hermano, esa hermana. Yo no sé si ya se está identificando con los dos. Ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Se terminó. Gracias a Dios que le dice todos tus bienes. No le había tocado la herencia a él. Mire, hay hermanos mayores que andan hablando de muchas congregaciones, de muchos líderes, que los pastores se roban los diezmos, que los pastores, y lo obligaron, le pusieron una pistola para que lo hiciera. Y le decimos con mucha sinceridad: si la palabra de Dios lo ha edificado, haga lo que la Biblia dice. No es yo por eso no diezmo. Pues no lo haga, pero tiene que saber que a la luz de la palabra, el que no obedece la palabra, a sí mismo se destruye, a sí mismo se arruina. Yo agradezco por los que obedecen a la palabra de Dios y aportan sus ofrendas y sus diezmos para este ministerio, hermano, porque algo hacemos. Ahí estamos buscando a unos hermanos para una actividad que tenemos en El Salvador y en Guatemala. Para que no, ¿verdad?, solo piensen que yo digo, que yo hablo, sino que vayan a ver y que vengan a pararse aquí. ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que han oído? ¿Y qué estamos haciendo con esos ingresos? Si es cierto, hay pastores ladrones, ¿por qué no decirlo pues? Pero no le corresponde al hermano mayor decirle al padre: tu hijo. Tu hijo se ha gastado tus bienes. No le había tocado la herencia a él. Nada le había tocado. Y entonces, y ahí le dice: se lo ha gastado con rameras y de premio. Como de bienvenida le ha dado el becerro más gordo. Hermano, cuando al Señor le hicieron una pregunta respecto a las decisiones soberanas, le dijo él a uno de sus discípulos: ¿qué a ti? ¿Entiende? ¿Qué a ti? Mire, si el Señor hubiera sido, ¿verdad?, como nosotros, ¿y a usted qué le importa pues?
¿Qué le importa? Le dije que hemos sido señalados por más de 20 años en nuestra congregación. Y una gente como hermano mayor, súper espirituales, súper bíblicos, súper oradores, súper profeta. Pero vaya a ver en sus cultos de oración, no tienen gente. Vaya a ver en los domingos fríos y lluviosos como este, suspenden el culto. Y si son tan espirituales como hermanos mayores, ¿por qué no tienen los resultados? Con esto no me estoy jactando ni vanagloriando. Con esto lo que quiero es dar la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación al Dios que pone así el hacer como el querer. El decir esto, le dije, estoy en actitudes como el hermano menor y como el hermano mayor. Y tengo que buscar un equilibrio para que todos los que vayamos por ese camino, vayamos bien. Mire, oyendo todo esto, la voz de amor, la voz de misericordia, la voz que ha hecho temblar a los pecadores más arruinados del mundo. Hijo, le dice el padre al hermano mayor, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Si somos hermanos mayores, todo lo deberíamos de tener conforme a nuestra necesidad. ¿Por qué me identifico con el menor y con el mayor? Porque a veces a mí me ha faltado la convicción de la fe. Y he ido, hermano, como queriéndole ayudar a Dios. Pero si Dios dice, yo te sostendré, yo te sustentaré, yo te gobernaré, yo te guiaré, ¿por qué no confiar si Dios lo está diciendo? Dios lo está diciendo. Pero a veces buscamos estrategias porque tenemos el espíritu del hermano mayor que se resiente por cualquier cosa y no lo dice cuando la mayoría de veces lo calla, pero cuando suelta la boca, ¡ja! Es terrible, hermano. Y le dice el padre, era necesario hacer fiesta. Era necesario regocijarnos. Y ahí le dice, porque tu hermano, es nuestro hermano el que ha andado caído. Es nuestro hermano. Cuando mi madre agonizaba en octubre del año 2013, me dijo, hijo, has predicado. Sos muy bravo con tus hermanos y hermanas. Trata de unirlos a todos. Porque a veces nos disparamos y perdemos el sentido que tenemos que llevar. Como que si Dios hubiera sido así con nosotros. Mirémonos. Mirémonos. Y no seamos como aquel cuento de hadas que no quería verse la bruja como era, sino que quería que el espejito mágico le cambiara el panorama. Y siempre salía la misma bruja. ¿Se acuerda de ese cuentecito? Espejito mágico, espejito. No vengamos con espejitos mágicos porque no existen. Dice Dwight L. Moody que David cometió como hijo de Dios crímenes atroces, peores que
que los de muchos de nosotros. Y usted conoce muy bien la historia. Pero ¿cuál era la diferencia? Que David iba de rodillas y lloraba. Y como leemos la confesión en el capítulo 51 del libro de los Salmos, en cualquier pedestal que estemos, de hermano mayor y de hermano menor, el Padre siempre es el mismo. Le dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, le estaba diciendo lo que tú me estabas diciendo, tu hijo, también yo te digo, es tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y ya ha sido hallado. Para concluir, tomemos la decisión que no importa en el pedestal que estemos, de hermano menor o de hermano mayor, sino que nos tomemos de la mano y estemos delante del Padre, porque necesitado fue el pródigo, el llamado pródigo, como necesitado también el mayor. Vamos a venir al Señor en palabras de oración. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.